La Reserva Federal va a generar un colapso el día de mañana. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy les voy a explicar qué decisión va a tomar la Reserva Federal el día de mañana y por qué es muy probable que esto solo acelere el colapso económico sin precedentes que hemos estado esperando para finales de este año, principios de 2024. Bueno, lo primero que vamos a ver, como les comenté, es qué va a pasar mañana. Bueno, mañana el Banco Central va a tomar la decisión de aumentar, mantener o cortar las tasas de interés. Como sabemos, en base a la información, en base al consenso, en base al mercado, existe una probabilidad básicamente un 99% de que el Banco Central tome la decisión de volver a aumentar las tasas de interés a un 5.5%. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque tradicionalmente las tasas de interés se utilizan como una herramienta que tiene el Banco Central para frenar a la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si sube las tasas de esta tasa de interés, que vamos a llamar la interbancaria, podríamos verlo de manera muy sencilla, es la tasa que le presta el banco a los bancos, ¿no? Como que el banco de los bancos. Entonces, obviamente, si sube esta tasa, normalmente también suben las hipotecas, sube las tasas de las tarjetas de crédito, sube en general todas las tasas de los préstamos también empresariales, etcétera, y esto genera una desaceleración importante en la actividad económica. Entonces, esto es lo que quiere hacer el Banco Central. Entonces, ustedes van a decir, oye Arturo, pero entonces, ¿por qué rayos quieren frenar la economía? Bueno, pues por el problema que hemos estado teniendo estos últimos 2 años llamado la inflación. Estoy seguro que lo han escuchado hasta cansarse, ha salido en todas las noticias y a lo mejor últimamente ha cambiado la situación en el sentido de que han empezado a escuchar buenas noticias de que la inflación está bajando tanto en México como en Estados Unidos. Y yo les voy a decir sí, pero no. ¿Cuál es el problema? Que todo esta, que podemos observar acá, como la inflación llegó hasta un 9.1% y al día de hoy se encuentra en un 4 o 3%. Ahorita viene la parte más complicada, ¿no? En un 4% se encontraba hace un mes. Ahora viene la parte complicada, que es tratar de bajarla hacia ese 2% que quiere, específicamente hablando de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que sabemos que la inflación es un comparador anual, ¿no? Entonces, si tú dices, hay una inflación del 7% en marzo, estamos comparando marzo 2023 contra marzo 2022, por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si en marzo hubo una inflación en 2022 hubo una inflación muy elevada? Y el 2023, pues a lo mejor una inflación menor, simple y sencillamente esto se va a reflejar en los números y pueden ser bastante engañosos. ¿Por qué? Porque los precios mes a mes han seguido subiendo. Y creo que este indicador de inflación es un poco más correcto, ¿no? Y más actual en lugar de ver el año con año, ¿no? Lo importante es que si la inflación sigue en los últimos meses aumentando un 0.1% mes a mes, que sería la gráfica azul, podríamos ver que la inflación se encontraría a principios de 2024 en un 3.2%. Si aumenta aún peor, un 0.5% mes a mes, estaríamos hablando de un 6% de inflación, que vuelve a ser bastante elevado, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo importante? Que casi todos estos escenarios la inflación no llega al 2%, ¿no? Y al no llegar a este 2%, que es la meta del Banco Central, es muy probable que el Banco Central no solo no baje las tasas, sino las siga subiendo hasta generar una recesión económica. Y ustedes van a preguntar, oye, pero ¿realmente quiere el Banco Central generar una recesión económica? Yo te voy a responder sencillamente sí, no, o sea, lo han dicho, ha quedado bastante claro, el Banco Central quiere crear una recesión, ¿no? No, obviamente no una recesión económica profunda, ni que dure mucho tiempo, ni mucho menos, pero quiere generar una especie de mini recesión económica con el objetivo de poder controlar la inflación. ¿Cuál es el problema con la inflación? Se lo voy a poner muy claro. Vamos a poner, gran parte de la inflación que vivimos en el año pasado, en el 2022, fue inflación energética. La inflación energética, por lo de Rusia, por lo que quieras, subió el petróleo, sube la gasolina, sube la luz, sube todos los energéticos, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja que tiene la inflación energética? Que la inflación energética es altamente, sí, varía bastante y esto es bueno en el sentido de que cuando cae el precio del petróleo, cae el precio de la gasolina, cae el precio de la electricidad, etcétera. Entonces se ajusta a la realidad y el precio del petróleo tiende a mantenerse o a inflarse levemente con el paso de los años, ¿no? En general, los recursos naturales no son un insumo que sea altamente inflacionario a largo plazo, insisto, ¿no? A largo plazo. Ahora, ¿cuál es el problema con el otro tipo de inflación, que es la inflación más que nada de servicios, inclusive de bienes, de algunos bienes?
que es más lo que llamamos pegajosa, ¿no? Por las palabras en inglés, sticky. ¿Qué significa esto? Que una vez que llegó, no se va a quitar. Un ejemplo muy claro de esto es, no sé, vamos a pensar en un restaurante. Tú vas a un restaurante y ya subieron los precios, no sé, tu comida antes pagabas 200 pesos y por lo mismo pagas 250 pesos. Ahora te pregunto, y vamos a ser completamente honestos, ¿tú crees que realmente si la gente ya está acostumbrada a pagar 250 pesos, el restaurante va a bajarlo a 200 pesos? Cuando baje el costo de los insumos alimenticios. No, no, es una realidad, no va a pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Ah, que no los vuelva a subir, ¿no? Pero no significa que los vaya a bajar, ¿no? Entonces es algo también bastante importante entender. Esta inflación es súper pegajosa, mismo caso con ciertos productos. Si ya vimos que la gente aceptó el precio del iPhone en 30,000 o 35,000 pesos, ¿tú crees que ahora va a decir, ah, pues voy a bajar en los precios ahora sí que ya me bajó el costo? No. Insisto, probablemente lo que puede hacer es que si no le sube el costo, pues no sube el precio en los próximos años, pero no significa que lo vaya a bajar, ¿no? Sería algo bastante raro y bastante poco común de verlo. ¿Cuál sería la excepción? Si hay una recesión económica y vemos es que, pucha, ya nadie viene al restaurante porque está terrible la situación, no sé qué, bueno, vamos a bajar los precios, ¿no? O sea, es que ya nadie está comprando mi producto porque simplemente está terrible la situación económica, ah, bueno, vamos a poner descuentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando el Banco Central y es básicamente la única forma de crear este tipo de deflación, ¿no? Porque hay que recordar que tenemos dos palabras clave diferentes. La primera palabra es deflación y la segunda es desinflación. Desinflación sencillamente es que baje la inflación. Deflación es que, ahora sí, bajen los precios, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Insisto, desinflación. Ah, pasó la inflación de un 6 o 5%. Perfecto, bajó, pero sigue habiendo inflación. Deflación sería inflación negativa. Ahora estamos hablando de un -2% este año, ¿no? Que es muy difícil de ver, pero pudiese pasar, o pasa mejor dicho, cuando hay una recesión económica. Ahora, la economía, ¿cómo está? La economía está a punto de romperse. La realidad es que la economía ha aguantado bastante a pesar de la subida de tasas de interés, gracias a todos estos estímulos que se dieron, ¿no? La gente tenía mucho dinero guardado y esto ha provocado que la recesión se haya retrasado más de lo que todos estábamos esperando. Ahora, sin embargo, dicho esto, hay unos indicadores que se llaman los Leading Economic Index Indicators, ¿no? El Lake Indicator, que ya habíamos platicado varias veces en el canal, y básicamente son una serie de indicadores que son, como su nombre lo dice, lideran a la economía. ¿Qué significa esto? Que normalmente si estos indicadores suben, en los siguientes meses la economía va a subir, si esos indicadores bajan, en los siguientes meses la economía va a bajar. Y vemos aquí como la relación que tienen. Obviamente no es la misma magnitud, por ejemplo, acá vemos que cayeron un montón los leading indicators y la economía, pues simple y sencillamente, cayó un poquito menos, ¿no? Pero generalmente se mueven muy en conjunto, ¿no? Entonces acá vemos cómo subieron los leading junto con la economía y lo que estamos viendo ahorita es que los leading economic indicators han bajado un montón. Sin embargo, la economía vemos cómo ha hecho así y así, ¿no? Entonces se ha mantenido relativamente estable y sobre todo lo más importante es que estamos empezando a ver una divergencia. ¿A qué me refiero? Los indicadores, los leading económicos están yendo para abajo, mientras que la actividad económica está yendo para arriba. Entonces, esto obviamente no es sostenible. De hecho, el Conference Board, que hace estos indicadores, está pronosticando una recesión para el tercer trimestre de este año hasta el primer trimestre de 2024, que es más o menos lo que estamos platicando en el canal, que tendría mucho, mucho sentido. Ahora, ¿qué está pasando en el sector inmobiliario, que es muy importante, sobre todo en Estados Unidos? Está pasando una situación bastante, bastante rara, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas de las hipotecas han subido un montón, lo cual obviamente encarece la propiedad, porque tu pago mensual va a ser mucho mayor, aunque el precio de la casa baje, por los intereses que vas a tener que pagar. Ahora, lo interesante acá es que vemos cómo el inventario de las casas usadas ha ido bajando, bajando, bajando. Y me va a decir, oye, ¿cómo está pasando, Arturo? ¿Qué está pasando acá? La population está subiendo. ¿Por qué hay menos casas usadas en el mercado? ¿Qué está pasando? ¿Están construyendo menos? ¿Qué está pasando? Bueno, realmente es muy sencillo. Lo que está pasando es que mucha gente se quedó atrapada, entre comillas, en su propiedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínate que tú compraste tu casa y aseguraste una hipoteca del 2% hace 2 años. Ahorita, si quieres comprar la misma casa, necesitas acceder a una hipoteca del 7%, ¿no? Entonces es mucho más caro. La gente simplemente no quiere vender, ¿no? Es lógico, no quiere vender porque está o aseguró una tasa de hipoteca mucho más barata de la que puede generar el día de hoy. Ahora, ¿esto es sostenible? Bueno, por ahora, siempre y cuando la demanda se mantenga relativamente estable. ¿Y qué es lo que está pasando? Que si vemos el resultado de esto es que las ventas de las casas existentes, es decir, no estamos hablando de casas que se construyen nuevas,
ha bajado un 19% y llegó a estar un menos 33%. Claro, después de una subida del 48%, que es algo sumamente brutal también, ¿no? Entonces, lo que está pasando, insisto, es parte de esto. La gente no quiere vender sus casas y eso también genera que el precio siga subiendo. ¿Por qué? Porque la demanda se ha mantenido relativamente estable, mientras que la oferta está bajando porque la gente no quiere vender sus casas. Entonces, eso genera que el precio promedio de las casas existentes en Estados Unidos siga subiendo, ¿no? Y vemos que el precio suele ser bastante cíclico, ¿no? Pero también bastante predecible, perdón, en el sentido que vemos tun arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Luego vemos la situación de la pandemia, que fue algo sumamente extravagante, y vemos cómo se fue, disparó para arriba, como que quiso bajar y ahora está volviendo a subir, ¿no? Entonces es una situación que no va a ser sostenible a largo plazo, ¿no? Si llegase a haber una recesión económica como están prediciendo los mayores bancos centrales y el Conference Board, es muy probable que la gente que tenían estas casas y que a lo mejor no querían vender, se vean obligadas a venderlas, ¿no? Estamos hablando de situaciones donde personas que tienen a lo mejor más de una casa. Ahora, inclusive, algo bastante interesante es que hasta los autos usados se han mantenido, ¿no? Aquí vemos el precio, cómo ha subido, más bien cómo subió a raíz de la pandemia cuando habían autos, que fue una brutalidad. Luego empezó a bajar, perfecto, pero luego en enero volvió a subir y ahora está empezando a bajar otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que esto regrese a un promedio, ¿no? Estamos hablando de que si vemos una línea más o menos por aquí, tendría que caer el precio de los autos usados, porque realmente ha habido una inflación también en en estos productos que no es sostenible a largo plazo. Ahora, ¿qué está pronosticando el Banco Central con respecto al segundo trimestre de la economía? Bueno, el segundo trimestre ya la brincamos básicamente. ¿Por qué? Porque las predicciones están en un 2.4%, es decir, un crecimiento del 2.4%. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que no va a haber recesión ese trimestre. Ahora, ese trimestre ya terminó en junio. No han dado los datos oficiales que los deben de dar a principios de agosto tradicionalmente. Entonces hay que esperar esos datos, pero muy probablemente veamos un crecimiento del 2 al 3%, como aseguran acá el Banco Central. Lo interesante va a ser ver el tercer y cuarto trimestre, que creo que son los más peligrosos, específicamente el cuarto trimestre y el primero de 2024, siento que es donde hay más peligro. Si logramos brincar esos trimestres sin una recesión y vemos que el Banco Central deja de subir las tasas de interés, hay una alta posibilidad de que se evite esta recesión económica. Ahora, ¿qué tan probable es que lleguemos a este caso? No tanto, ¿no? Porque, insisto, el Banco Central va a subir las tasas de interés muy probablemente, 99% de probabilidad el día de mañana, y esto va a generar que conforme veamos lo que estamos platicando, ¿no? De que la inflación ya va a ser un poquito más difícil de contener en este caso, pues es más probable que el Banco Central siga con una subida de tasas importante o inclusive simplemente mantenga las tasas en niveles que no hemos visto hace años, ¿no? Entonces esto puede generar, obviamente, una desaceleración económica bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita con las empresas? Va a ser muy interesante ver los resultados de Amazon, de Apple, para ver cómo está más a detalle la situación económica. Sin embargo, por ejemplo, lo que vimos con Netflix y con Tesla, sobre todo, nos asegura que hay una desaceleración bastante importante en la fortaleza del consumidor. Ahora vamos a ver qué nos dicen las otras empresas y vamos a ver sobre todo qué nos espera a finales de este año, que creo que es donde va a estar la cosa más interesante. Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, como siempre, pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.